In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Pues ya nos dirigimos a la última clase de este capítulo y de este curso, donde acabaremos de ver algunas cuestiones sobre estas cosas del mérito, la vida sobrenatural, algo sobre la inhabitación y luego brevemente lo que sería la conclusión de todo el libro y de toda la asignatura. Habíamos presentado en general lo que era el acto meritorio. Y en cuanto a sus características, debe ser un acto positivo de la voluntad, libre, bueno, sobrenatural, en obsequio de Dios, y por tanto hay que encontrarse en estado de gracia, todavía en este mundo, porque ya cuando hemos llegado al cielo ya la voluntad queda fija y estable para Dios. Por supuesto que sigue realizando diversos actos, pero ya, digamos, queda en esa situación como vimos respecto a los ángeles. Recordar que sin la gracia no se puede merecer la vida eterna, porque la vida eterna supera las fuerzas de la naturaleza. Hace falta que estas obras de la gracia procedan del Espíritu Santo, entonces merecemos el premio eterno. Y fijaos que lo fundamental es la caridad, o sea, ese amor a Dios sobre todas las cosas, ese amor de amistad con la respuesta voluntaria, y digamos, por la caridad toda nuestra vida queda orientada a Dios. Lo que pasa es que, atención, no es que uno puede estar pensando en este Dios, en este mundo, en Dios permanentemente, ¿no? Tenemos que dormir, hay que hacer otras cosas. Lo que pasa es que cuando realizamos un acto de caridad, cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, por ejemplo, cuando recordamos al principio del día el ofrecimiento de obras, renovamos ese deseo de amar a Dios sobre todas las cosas, y de ese modo, por así decir, estamos ofreciendo toda nuestra vida a Dios. Fijaos que bien lo explica Santo Tomás en la cuestión sobre las virtudes, cómo la caridad ordena todo a Dios. Referir actualmente todas las cosas hacia Dios no es posible en esta vida, del mismo modo que no es posible estar pensando siempre en Dios. Tal cosa pertenece a la perfección de la patria celeste. Pero a la perfección de la caridad a la que todos están obligados sí que corresponde el que todo se ordene virtualmente hacia Dios. Para entender esto hay que recordar que, así como en las causas eficientes la fuerza de la causa primera se conserva en las causas siguientes, también la intención principal del fin permanece virtualmente en todos los fines secundarios. O sea, por eso recuerda que es importante que tengamos esa intención del fin. Acordaos que la clave para toda la moral de Santo Tomás es la búsqueda del fin, que este fin es la felicidad en Dios. Por eso, todo aquel que procura un fin secundario, virtualmente procura el fin principal, como el médico, que cuando recoge las hierbas actualmente, busca el preparar una medicina, quizás sin pensar nada acerca de la salud del enfermo. Claro, porque si está recogiendo las hierbas y está pensando en los enfermos que tiene que curar al mismo tiempo, se va a confundir al recoger esas hierbas. Pero virtualmente está buscando esa salud, pues por ella va a suministrar la medicina. Así pues, el que se ordena a sí mismo hacia Dios como a su fin, en todas las cosas que hace para sí mismo, permanece virtualmente la orientación hacia su fin último, que es Dios. Por ello puede merecer en todas las cosas si tiene caridad. De esta manera el apóstol ordena que todas las cosas se hagan por la gloria de Dios. O sea, por eso fijaos, lo propio de los actos de oración es que renovemos ese amor a Dios, que digamos nos volvamos a Él por la caridad, y así todo el resto de lo que hacemos entra dentro de ese mérito. Obviamente la fuerza de la caridad y del mérito no depende de que haya más o menos motivaciones explícitas. Aquí Santo Tomás recuerda que la perfección de la caridad no consiste en la certeza del conocimiento, sino en la vehemencia de la afección, del afecto. O sea, por supuesto que hay que conocer a Dios para amarle, si no, no le podríamos amar. Si tú amas a otra persona, la tienes que conocer. Pero no es tan sencillo establecer una proporción directa entre ambos aspectos. Y esto es por un motivo muy claro. Acordaos que la voluntad está movida por el entendimiento, pero de manera inmediata por el entendimiento práctico, no por el entendimiento especulativo. Y en el entendimiento práctico entraña multitud de factores, incluyendo los que son de orden sensible, afectivo, interviene también, por supuesto, lo que es el conocimiento de Dios en cuanto tal. Por eso Santo Tomás tiene claro que para amar a Dios hay que conocerle,
pero la perfección del conocimiento requiere, vais a ver este texto que es muy clarito, o sea, nos va a decir Santo Tomás que hace falta conocer a Dios, obviamente, pero no es que tú tengas que tener como una especial claridad teológica o estar actualizando motivaciones o este tipo de cosas que a veces se oyen o se oían, sino amar. La clave está en el mismo amor. Y el ejemplo que pone va a ser muy claro. Para la perfección del conocimiento se requiere algo que no se requiere para la perfección del amor. El conocimiento pertenece a la razón, a la que corresponde distinguir entre aquellas cosas que en la realidad están unidas, y componer en cierto modo las que son diversas, comparando unas con otras. Y por eso para la perfección del entendimiento se requiere que el hombre conozca lo que hay en la cosa, como sus partes, sus fuerzas y propiedades. O sea, lo propio del entendimiento es ir distinguiendo, ir uniendo, ver con claridad todas estas cosas. Sin embargo, en el amor es distinto. Pero el amor está en la facultad apetitiva, que se dirige a la cosa tal como es en sí misma. Luego para la perfección del amor basta que se ame la cosa tal como se aprehende. Por esto sucede que algo se puede amar más de lo que se conoce. Como sucede en las ciencias, que algunos aman por un conocimiento muy general que tienen de las mismas, como los que saben que la retórica es una ciencia mediante la cual se puede persuadir, y por esto aman la retórica. Y lo mismo hay que decir respecto al amor de Dios. Claro, porque así te entiendes que haya grandes místicos que no conocían mucha teología. Es cierto que tenían los dones del Espíritu Santo que les permitía incluso distinguir unas cosas con bastante precisión, pero no hacía falta un conocimiento, diríamos así, muy exhaustivo de la teología. Obviamente tampoco es que ese conocimiento exhaustivo de la teología se oponga a la experiencia mística o al amor de Dios, no. Si la teología es verdadera, te va a llamar al amor de Dios. Claro, si son de estas cosas trascendentalistas o ranerianas, vete tú a saber dónde va a acabar. Pero, diríamos, no son cosas que se contrapongan, pero aquí lo que dice Santo Tomás es que no hace falta, o sea, que la perfección del entendimiento y la perfección de la voluntad no se pueden identificar sin más unas con otras. Y luego también hay que recordar que todo acto realizado en caridad es meritorio de la vida eterna. Atención, porque Santo Tomás dice que el aumento de caridad se da solo mediante actos intensos, o sea, actos que por así decir tienen una profundidad al menos tan fuerte como el hábito de caridad. O sea, realizamos un acto que es como más intenso, más fuerte que la caridad que hemos tenido hasta entonces. Y los actos que no tienen esa intensidad son los actos remisos. Pero, y esto es lo que recuerda Santo Tomás, no es que tú puedas considerar unos separados de otros. O sea, no puedes estar haciendo siempre esos actos intensos de caridad. Primero porque no sabes si son intensos o no lo son. Por lo que hemos dicho antes, no tenemos un graciómetro o un caritatómetro para medir cómo son esos actos. Sino que es que además lo normal es un acto más intenso suele ir precedido por unos actos menos intensos. Fijaos cómo lo compara aquí Santo Tomás. Cuando un solo acto procede con toda la fuerza, tanto de la naturaleza como del hábito infuso, entonces un solo acto dispone y merece el aumento instantáneo de la caridad. O sea, si tuvieras ese acto tan sumamente fuerte que desborda todo lo anterior. Pero cuando el acto no procede con toda la fuerza, entonces actúa como disposición remota, y con muchos. O sea, pero si no tiene esa fuerza, lo que pasa es que, digamos, es una disposición remota, no inmediata, sino que remota. Actos puede llegarse al aumento de la caridad. O sea, digamos, tú te vas habituando a actuar de esa manera caritativa y, pues con la ayuda de Dios, también conforme se vaya avanzando más, acabarás realizando esos actos intensos. Por eso ya digo, a veces han existido algunos autores espirituales con un celo digno de mejor causa que para incentivar la intensidad y el crecimiento de la vida espiritual han llegado a decir la burrada de que los actos no intensos, o sea, los actos remisos, son pecado venial. Es absurdo. Un acto de amor a Dios es un acto de amor a Dios, sea más o menos intenso, con lo cual siempre es meritorio. Lo que pasa es que, diríamos, son actos que vas avanzando poco a poco. En realidad, esa idea de que solo lo intenso y solo lo tal, podría revelar una mentalidad jansenista que opone gracia y naturaleza, porque acordaos que el crecimiento natural se da en una serie de pequeños pasos que al final fructifican en un aumento. Dado que la acción de Dios se adapta a nuestra limitación material y a nuestra naturaleza,
ese mismo crecimiento en la gracia se va dando poco a poco. O sea, pretender que tiene que darse un crecimiento continuo e instantáneo sería algo bastante incoherente. Bien, luego os pongo también otro apartado donde Santo Tomás explica las cosas que se pueden merecer o no se pueden merecer. Obviamente el hombre no puede merecer la gracia primera para sí mismo, porque para merecer necesitas la misma gracia. Tampoco puedes merecer la gracia primera para otro. Merecer de condigno, se entiende. Cristo sí, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre, su redención estaba ordenada a la salvación de los hombres, pero no, cada uno de nosotros merecemos para nosotros mismos. Otra cosa es que de congruo tengas que pedir por otros, tengas que rogar por otros, con la amistad que tenemos con Dios, pues le alcanzamos al final gracias para otros, pero eso no es de por sí mérito, en el sentido estricto de mérito de condigno. Igual, la reparación de la gracia, después de haber pecado, no la podemos merecer de condigno, porque estamos sin gracia. Es un regalo de Dios el que nos perdone con esta facilidad enorme. Bien, aquí también hay alguna serie de otras cuestiones sobre la perseverancia y tal, pero por avanzar más no lo tratamos. Así, también esta última cosa sí que puede ser interesante, pero que ayuda a comprender cosas acerca del mérito. Acordaos que lo que cae bajo mérito, en sentido estricto, lo que se puede merecer conforme al designio de Dios es el bien divino absoluto, o sea, la gloria eterna. Lo que nunca nos va a fallar es, si realizamos estos actos de gracia, de caridad, la gloria eterna. Y es lo que Dios en la oración nos va a conceder. Pedid primero el reino de los cielos. O sea, esa es la clave. Ahora, ¿qué sucede con los bienes temporales? Los bienes temporales son bienes. Nos hace falta comer, nos hacen falta cosas materiales. Entonces, si consideramos los bienes temporales en cuanto que son útiles para realizar obras virtuosas, entonces realmente los merecemos, en la medida que nos van a ayudar para la vida eterna. Sucede como con el aumento de gracia. Una vez que tenemos la gracia, podemos ir mereciendo el aumento de gracia. Y lo mismo los bienes materiales. Los merecemos si nos van a ser útiles para que alcancemos la vida eterna. Ojo, lo que pasa es que Dios, que nos conoce mejor que nosotros mismos, puede darse cuenta que a lo mejor determinados bienes o determinada abundancia de bienes sea contraproducente. Entonces una persona puede decir, yo que me estoy portando tan bien con Dios, ¿cómo es que me viene esta desgracia material? Porque es que quizá esa desgracia material no te impida llegar al cielo, mientras que si vinieran una serie de bienes y tú te desordenaras, ibas a perder toda la gracia que tenías antes. O sea que, por eso, los bienes temporales en sí mismos no son bienes absolutos del hombre. No caen bajo al mérito, salvo, y esto sería una cosa bastante, preocupante, como recompensa por haber hecho en algún momento algo conforme a la voluntad divina, a veces sin recta intención, y te vas a quedar luego sin la vida eterna, que eso sería tremendo. De hecho, San Agustín decía que por las buenas acciones meramente naturales de los romanos, que estaban mezcladas con soberbia y vanagloria, Dios les premió con bienes temporales. Pero como no estaban en gracia y no reconocían a Cristo, no les premió con la vida eterna. O sea que el tema de, a veces una persona que actúa bien dice, ¿por qué he merecido, qué hago yo, qué he hecho yo para merecer esto, que me llegue tal desgracia material? Es que a lo mejor en medio de esa desgracia material va a haber una ocasión para volverte más a Dios. Repito, no necesariamente. Dios es quien nos conoce, Dios sabe lo que es cada caso, sabe lo que es cada situación, pero acordaos que cuando estamos hablando de mérito nos estamos refiriendo sobre todo a la vida eterna. Esa es la clave, eso es lo fundamental. Bien, en el apartado 5.4 habla un poco del desenvolvimiento de la vida sobrenatural, en todo el tema de las virtudes de fe, esperanza y caridad. Santo Tomás utiliza el principio básico de que los actos, hábitos y virtudes se especifican por su objeto formal, que en este caso, como ya veíamos, es algo estrictamente sobrenatural, es lo que nos lleva a Dios mismo para la vida eterna. De ahí el tema de las virtudes teologales. Esto no lo vamos a tratar ahora mucho, porque es que si no nos llevaría muchísimo tiempo. Esto el que quiera ver más en los materiales que preparé para el seminario de este curso de Santo Tomás como maestro espiritual, lo tenéis incluso con más detalle. Sí, vamos a decir algunas cuestiones porque en esto hay bastante lío.
El tema de la inhabitación de las personas divinas, lo que sería un poco la noción de gracia creada, porque hasta ahora hemos hablado de la gracia en cuanto a transformación de la criatura, pero acordaos que todas esas perfecciones se definían por estar orientadas y configuradas hacia Dios mismo. Eso es lo que se llama de una manera clásica la inhabitación, o sea, Dios que está presente en nosotros de una manera completamente nueva. Fijaos que por inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma en gracia se suele entender la presencia especialísima de las personas de la Santísima Trinidad. El Hijo y el Espíritu Santo son enviados y el Padre se nos da juntamente con ellos para morar en la persona en gracia, poseerla, ser poseídos y disfrutados en esa misteriosa convivencia. Es la culminación de la reparación del pecado y tener ya esa amistad con Dios. Obviamente, Dios está ya presente en todas las cosas como creador, o sea, no es que, esté ausente o presente localmente, esto no tiene nada que ver con una presencia local. Lo que sucede es que aquí vamos a establecer una relación completamente nueva con Dios y ya vamos a poder llegar, por así decir, a cada una de las personas divinas. Como la distancia entre Dios y la criatura es ontológica, Dios es el mismo ser subsistente y las criaturas son por participación, la cuestión está cómo podemos llegar a esa especial presencia de Dios. Y aquí Santo Tomás la explicó cómo, hay una presencia de Dios, como lo conocido está en el cognoscente y lo amado en el amante. Acordaos aquella conferencia que tuvimos en las jornadas de pensamiento católico de este año, donde hablaba de las diversas presencias de Dios. Me refería un poco a todas estas cosas. Santo Tomás llega a decir que por las operaciones de entendimiento y de amor sobrenaturales es como si tocáramos las divinas personas, cada una en su distinción, porque son objeto de esas operaciones. Acordaos que cuando hablábamos de conocimiento o de apetito, decíamos que por el conocimiento es como si tuviéramos en nosotros la forma de lo conocido, pero sin perder la nuestra. O sea, estamos como en otro nivel que ya no es la falta de distancia local. Una oveja ve al lobo, hay una distancia local entre el lobo y la oveja, pero cuando la oveja percibe al lobo es como si captara en sí misma un aspecto de la forma del lobo, con lo cual se ha reducido, por así decir, esa distancia y hay una nueva presencia del lobo en la oveja. En este caso sucede algo parecido, solo que a un nivel sobrenatural. Estamos en esa nueva relación porque, Dios nos hemos configurado con Dios de esa manera sobrenatural por la fe, la esperanza y la caridad. Fijaos cómo lo resume Santo Tomás cuando habla esto es de la parte de Trinidad, cuando habla de la inhabitación y habla de las misiones divinas. A la persona divina le compete ser enviada en cuanto existe en alguien de un modo nuevo, y ser dada en cuanto es poseída por alguien. Ninguna de estas dos cosas puede realizarse si no es por la gracia santificante. Hay un modo común de estar Dios en todas las cosas por esencia, presencia y potencia, como la causa en los efectos que participan de su bondad. Por encima de este modo común hay otro que compete a la naturaleza racional, en la cual se dice que se halla Dios como lo conocido en el cognoscente y lo amado en el amante, porque conociendo y amando, la criatura racional alcanza, atingit, con su operación a Dios mismo. Según este modo especial se dice que Dios no solamente se halla en la criatura racional, sino también que habita en ella como en su templo. Fijaos, por tanto, está hablando de ese conocimiento y ese amor sobrenaturales, no es simplemente el conocimiento de que existe una causa primera, y además tiene que ser el conocimiento unido al amor. No basta simplemente la fe, sino que tiene que estar ya la caridad. Obviamente, lo máximo de esto se va a dar en la visión beatífica, y es donde claramente está, ya no hay ningún concepto, ya es Dios mismo el que hace de concepto. Como vimos, se da ese máximo amor, y aquí tenemos simplemente como un leve reflejo de eso. Podemos ver este texto de Pío XII en la Mystici Corporis, donde hablaba de estas cosas. Estaba hablando de la inhabitación, que mientras estamos en este destierro terrestre no puede ser totalmente penetrado, pero fijaos cómo lo explicaba. Ser totalmente penetrado, descubierto todo velo, ni expresado por lengua humana. Se dice ciertamente que las divinas personas inhabitan en cuanto, estando ellas presentes de manera inescrutable en las almas creadas dotadas de inteligencia,
son alcanzadas por ellas por medio del conocimiento y el amor, CFR Santo Tomás de Aquino, y 43,3, de Es un poco la referencia a la cita que hemos visto antes. modo que trasciende toda la naturaleza, y totalmente íntimo y singular, oportunamente, pues, al hablar nuestro sabio antecesor, León XIII de feliz memoria, de esta nuestra unión con Cristo y el divino Paráclito, que en nosotros inhabita, vuelve sus ojos a aquella visión beatífica, por la que esta misma trabazón mística alcanzará un día su consumación y perfección en los cielos, y esta admirable unión dice que propiamente se llama inhabitación, y que sólo en la condición o estado, mas no en la esencia se diferencia de aquella por la que Dios abraza y hace felices a los bienaventurados. Claro, lógicamente. Fijaos que tanto la visión como todos los otros dones sobrenaturales son todos sobrenaturales. Todos se definen por ese orden a Dios en sí mismo, como habíamos visto. León XIII, Divinum Iud Munus, DH 3331. Por esta visión será posible, por modo absolutamente inefable, contemplar con los ojos adornados de sobrenatural luz, La sobrenatural luz es el Lumen Gloriae. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, asistir de cerca por toda la eternidad a las procesiones de las divinas personas y ser bienaventurados por gozo muy semejante al que hace bienaventurada a la Santísima e Individua Trinidad. O sea que por tanto veis que este conocimiento sobrenatural, sea tanto el de fe en este mundo como el de visión en la patria eterna, unidos siempre a la caridad, hace que tengamos esa presencia del todo especial de las divinas personas. Aquí os insisto que es un conocimiento y amor sobrenaturales, ya digo, se da ya en este mundo, con mucha más claridad en el Lumen Gloriae, y digamos en esto habría que precisar que las personas divinas ya están en todo espíritu creado, o sea, porque Dios está en todo como creador, pero aquí se trata de esa nueva presencia. Se establece esa comunión de amor, de manera que el objeto se considera como sujeto, o sea, es un estar con, ya no es simplemente ver como si vemos algo exterior a nosotros, sino que estamos con Dios porque le estamos amando. Y el amor es el que acentúa ese carácter real. Por eso fijaos que esta presencia se da en la medida en que cada persona tiene esa relación con las personas divinas, independientemente de que haya mayor o menor conciencia. Ya habíamos visto que lo de la conciencia tiene un papel secundario. No es una presencia local. Por eso os pongo aquí este ejemplo. Si un cristiano en quien habitan las personas divinas por gracia está al lado de alguien que rechaza a Dios, no es que las personas divinas estén en este que rechaza a Dios por estar al lado de uno en quien están las personas divinas. O sea, digamos que esta presencia por inhabitación no es transitiva. No es que si A está en relación con B y B está en relación con las personas divinas, A está en relación con las personas divinas. No, porque esto tiene que ser algo estrictamente personal. Y es una presencia distinta de la Eucaristía, porque fijaos que la presencia eucarística lo que sucede es que Cristo se hace presente en cuanto que la humanidad de Cristo ha sustituido a la sustancia, Cristo en su humanidad y su divinidad se entiende, sustituye a la sustancia del pan y queda solo los accidentes del pan. El pan se ha convertido en el cuerpo de Cristo, aunque quedan los accidentes. Y como los accidentes del pan sí que dan lugar a una cercanía material y física, es otro tipo de presencia. Porque diríamos, tú puedes decir que delante de la Eucaristía estás delante de Cristo, de igual manera que los apóstoles estaban delante de Cristo. Porque es una presencia que está vinculada a unos accidentes concretos. Esos accidentes concretos tienen una extensión local y por tanto lo tienes delante de ti localmente. En el caso de la presencia por transustanciación no es que sea local, en el sentido de que la localización del cuerpo de Cristo está en el cielo, o sea, es donde haya ascendido su cuerpo, pero se nos hace presente gracias a los accidentes del pan y del vino, porque el pan y el vino han quedado convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo, y por tanto la localización ahora de esos accidentes es localización del cuerpo de Cristo que está por modo de sustancia respecto a esos accidentes. Pero bien, esto ya nos llevaría a un tratado sacramental y no nos entretenemos más con esto.
Y recordar además que la inhabitación se verifica en plenitud por los actos sobrenaturales, no meramente por los hábitos. Y precisamente por eso no es que podamos tener una certeza absoluta de la misma. Por lo que dijimos que los actos sobrenaturales no es que los conozcamos con certeza absoluta. Y obviamente siempre este avance y actualización en la inhabitación depende sobre todo de la gracia de Dios, no es un plan espiritual que tú puedas hacer. O sea, por eso hay que distinguir entre la inhabitación y la conciencia de la misma, igual que hay que distinguir entre actos sobrenaturales y conciencia de los mismos. Acordaos todo lo que dijimos, los límites que tiene la cuestión de la conciencia en cualquier tipo de conocimiento. Bien, bueno, el que quiera profundizar más en esto, en lo de la inhabitación, hubo un artículo muy interesante del padre Victorino Rodríguez, que en ese libro en el que recoge los artículos de introducción creo que cuestiones de antropología teológica, dedica uno de ellos a la inhabitación. Es de un congreso en el que había participado y luego redactó un artículo. Está francamente muy bien y es en el que me he apoyado. Creo que os lo cito aquí en la bibliografía al final. No sé si está aquí después del resumen. Sí, aquí está. En Estudios de Antropología Teológica, Speiro, en 1991. Tenéis ahí cosas interesantes sobre la cuestión de la gracia, y también ahí sale el tema de la inhabitación. No os doy la cita concreta, pero ya digo, en esta obra, la del padre Victorino, está bastante bien todas estas cosas. Bien, pues ya vamos inmediatamente, con brevedad, a la conclusión, donde, quiero resumir toda la materia simplemente en estos 5 puntos fundamentales, que además cada uno está presentado por una cita bíblica que vamos a ir leyendo. Mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen, y ten presente que Dios lo creó todo de la nada, y el mismo origen tiene el género humano. Si aquí se recuerda, acordaos la cita de Macabeos 2:7-28, donde aparece con toda claridad la creación de la nada. El mundo ha sido creado de la nada y libremente por Dios, y por tanto Dios y el mundo se distinguen real y esencialmente. Esto que vimos que no ha sido fácil de captar por la especulación filosófica y que muchas veces lo ha liado, es lo que nos permite asegurar que Dios es trascendente, que el mundo depende de algo distinto de sí, que el mundo tiene su realidad propia. Y acordaos que esto es lo que se va a expresar mediante el tema de la filosofía del ser, la participación del ser. Esto te permite hablar de que Dios gobierna al mundo con su providencia. Esto no elimina la actuación de las criaturas. Evidentemente es algo que todo el tema de la providencia en un sentido se nos escapa, pero que tenemos que afirmarlo. Con lo cual, el tema de la creación, el tema de la trascendencia de Dios. Segundo, unos elementos importantes de la creación, como son los ángeles. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celeste. Bien, con lo cual el segundo punto es la realidad del mundo angélico. Los ángeles son criaturas puramente espirituales, también producidas por Dios de la nada, llamados a participar a la vida divina. Algunos se rebelaron contra él, son los demonios, el tema de los ángeles es fundamental, porque una vez que hemos establecido la distinción entre Dios y el mundo, no podemos decir que la única realidad creada es la que tiene materia, como la que conocemos, no. Hay diversos tipos de criaturas y hay unas criaturas puramente espirituales que son los ángeles. Y ahora sobre el tema del hombre creado a imagen de Dios. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. O sea, por tanto, la cita del Génesis con la creación del hombre a imagen de Dios. El hombre es un ser creado con elementos materiales comunes con el mundo físico, pero también a la vez con un alma inmortal, que por ser inmaterial tiene que haber sido producida por un acto de creación inmediata. Por eso posee conocimiento y voluntad, puede llegar a conocer a Dios, puede responder al designio que Dios ha preparado para él, pero nunca deja de ser una criatura. Todos los elementos materiales y espirituales del hombre, la dignidad de su persona, común a hombres y mujeres, su carácter social, todo ese tipo de cosas forman parte de la noción de imagen de Dios. Y acordaos que hablar de naturaleza humana no es lo mismo que hablar de determinismo.
Por eso, como no se da ese determinismo, en el hombre hay libertad, el hombre puede ser elevado a a un determinado nivel sobrenatural, etc. Bien, pasamos ahora al punto cuarto. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Bien, o sea que aquí, recordando de la primera carta a los Corintios, Dios ha llamado al hombre algo que le desborda, o sea que es que no puede ni imaginarse. Y es la participación de la vida íntima divina, gracias a Jesucristo, por el don del Espíritu Santo. O sea, es un fin que desborda las posibilidades, las expectativas de la naturaleza, aunque el hombre debe colaborar para alcanzarlo. Y la precisión, precisar este punto es, consecuencia del punto primero, del resumen, o sea, de la primera conclusión que os había dicho, porque si no distinguimos claramente a Dios de las criaturas, o se dice que en el fondo pues Dios es constitutivo del hombre, o que el hombre es lo que aparece cuando Dios quiere ser no Dios, o este tipo de cosas, al final piensas al hombre como una realidad divina, que simplemente debe desarrollar lo que es. No. Hay que distinguir entre naturaleza y gracia y así se evitan los equívocos. El hombre es un ser natural llamado por Dios a participar en esa vida divina. Y la gracia ni anula ni sustituye la naturaleza, sino que la perfecciona. Y ya por último. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Bien, en la cita de Romanos 5:19, aquí recuerdo que el hombre había sido creado con esa justicia y santidad original, pero ese era un don sobrenatural que perdió por el pecado. Y acordaos que todos los males del mundo comienzan por una decisión libre de la criatura. O sea, la naturaleza humana se ha transmitido marcada por la debilidad, la muerte y la oposición a Dios. O sea, el origen de estos males no está en un mal del mundo divino, sino en la libre decisión de la criatura que se ha transmitido de esa manera misteriosa. Lo que pasa es que Cristo nos trae una salvación que permite al hombre salir de esa situación de pecado original que ha recibido desde el nacimiento y que se agrava por pecados personales. El envío del Hijo y la misión del Espíritu Santo nos llevan al cumplimiento ese plan original del Padre para superar el pecado. O sea, es cierto que la debilidad, la concupiscencia, la muerte están todavía presentes en el género humano, pero no tienen la última palabra. Por eso es fundamental recordar la situación en la que se encuentra la humanidad y la necesidad de la gracia de Cristo para alcanzar la vida eterna, porque si eso no se tiene presente, no se puede afrontar con realismo la misión que el mismo Cristo ha encomendado a la Iglesia. Bien, pues con esto terminamos en estas 5 tesis o estos 5 puntos de conclusión para dar una visión global de todo. Espero que os haya servido esta asignatura, así que muchísimas gracias por vuestra atención y disculpad pues todas las deficiencias, todas las dificultades que pueda haber habido, que además la situación esta de tener que hacer gran parte de la asignatura no presencial ha causado. Así que muchísimas gracias por todo y espero que en el examen no haya ningún problema. De todos modos, como siempre, por cualquiera de los medios me podéis comunicar o algunas dudas las podéis poner en las hojas compartidas que hemos puesto, lo que veáis, y ya realizaremos el examen conforme a la fecha indicada en el calendario. Yo me pondré, ya cuando veáis esta clase, me figuro ya estarán determinadas las fechas del calendario y ya estaréis en la preparación del examen. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.